Hola. Deja bajar la música. No había visto que habías llegado. Así que quieres aprender sobre el hombre y la cultura, ¿ah? Muy buena elección de tema, ¿eh? Está muy, pero muy interesante. Y si ya estás listo, ¡vámonos! Vamos en materia. El hombre y la cultura. Antes de continuar con todo esto, tenemos que definir primordialmente qué es el hombre y por ende qué es la cultura. Veamos. ¿Qué es el hombre? Entendemos por definición de hombre que es ser vivo que tiene capacidad para razonar, hablar y fabricar objetos que le son útiles. Desde el punto de vista es un animal mamífero del orden de los primates, orden de los antropoides, género Homo y especie Homo sapiens. Vaya, eso explica muchas cosas. Tenemos que ver también qué es cultura. Y bien, entendemos por cultura al conjunto de materiales y espirituales del grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Esto incluye lengua, procesos, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento que se heredan de generación en generación. Bueno, pues creo que hasta ahora, o espero que hasta ahora no tengamos ninguna duda y que nos haya quedado un poco claro qué es la cultura y qué es el hombre. Prosiguiendo con esto y ya adentrándonos en el tema, tendremos que ver los orígenes de la cultura. El origen de la cultura se da en la época de la prehistoria, en la época de las cavernas, cuando los cavernícolas plasmaban en piedra su día a día, tanto recolecta de alimento como caza. A esto se le llama pinturas rupestres. Con esto empieza la cultura. Una vez que el hombre se empezó a juntar en tribus, empezó a explorar su entorno y se fue cada vez expandiendo más, hasta que hoy en día nos expandimos a todo el mundo, a excepción, claro, de ciertas regiones. Gracias a esto, la cultura se fue enriqueciendo cada vez más y por esto vamos a ver el siguiente tema, que es la geografía y la cultura. De acuerdo, prosigamos. Conforme el tiempo pasó, el hombre fue desarrollándose y la cultura fue complicándose más. ¿A qué me refiero con esto? Surgieron nuevos lenguajes, ya no eran señas, ya había un lenguaje establecido como tal, entre las pequeñas tribus. Su cultura fue desarrollándose y cambiando de acuerdo al entorno geográfico en el que se desenvolvían. Tiene un papel muy importante en el día a día. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla inglés, en China el chino, Japón japonés. Pero en Latinoamérica compartimos, si no son al 100% las palabras, compartimos el mismo lenguaje. Pero, como acabo de decir, hay excepciones culturales que por lo tanto el lenguaje se cambia, etcétera. Prosigamos con la política y la cultura. Como es bien sabido, cada país tiene su gobierno y cada país tiene su forma de ser gobernado. Vamos a un ejemplo no tan conocido. No es el mismo gobierno
del país México que el gobierno de... ¿A qué me refiero con esto? México es un país democráticamente libre, se podría decir, entre comillas, mientras Norcorea es una dictadura. A esto se refiere la política y la cultura.